¿Qué sentirías si tu vida dependiera de aguantar apenas 8 segundos sobre la espalda de un toro de casi 900 kilos? En el mundo del rodeo, existe una bestia que marcó un antes y un después: Bodacius, el toro más letal de la historia. Con cada salida de la compuerta desató un caos que ni los campeones mundiales pudieron controlar. Su fuerza descomunal, su brutal movimiento de cabeza y la lista interminable de jinetes derrotados lo convirtieron en leyenda. Hoy conocerás la verdadera razón de su retiro imparable, un relato de valentía, tragedia y gloria imposible de olvidar. Cuando Bodacius apareció en la escena del rodeo, nadie imaginaba la magnitud de lo que estaba por venir. Al principio, era solo otro toro joven, fuerte y prometedor. Pero en poco tiempo comenzó a destacar por una ferocidad inusual. No se trataba únicamente de su peso de casi 900 kilos o de sus músculos que parecían esculpidos en piedra. Era su instinto, esa capacidad de sorprender a los jinetes con movimientos que parecían calculados para destruir más que para derribar. Su carta de presentación ante el mundo del rodeo fue clara. No era un toro cualquiera, era un depredador en la arena. Mientras la mayoría de los toros se limitaban a sacudir, saltar y girar, Bodacius inventó su propio estilo. El famoso latigazo de cabeza hacia atrás fue el sello que lo convirtió en leyenda y en pesadilla. Ese movimiento inesperado tomaba a los jinetes desprevenidos, obligándolos a inclinarse hacia adelante justo en el momento en que el cráneo del toro se estrellaba contra sus rostros. El resultado casi siempre era el mismo: fracturas, sangre, huesos pulverizados y carreras interrumpidas por largos meses de recuperación. Pero lo más impresionante era la frialdad con la que lo hacía. No parecía un animal descontrolado, sino una máquina precisa, un verdugo que sabía exactamente cómo y cuándo aplicar su golpe más letal. En apenas 4 años de carrera activa, 135 valientes intentaron montarlo, y solo 8 salieron victoriosos. Esa estadística resume de manera brutal su poder. Incluso los campeones más experimentados eran reducidos a simples víctimas en cuestión de segundos. El público lo adoraba y lo temía al mismo tiempo. Cuando su nombre aparecía en la lista, la tensión se palpaba en el aire. La multitud no quería perderse ni un segundo de lo que sucedería, pero en el fondo sabían que lo que iban a presenciar probablemente terminaría en tragedia. Y tenían razón. Uno de los primeros en comprobarlo fue Jim Sharp, 2 veces campeón mundial. Conocido por su temple y por su habilidad para mantener la calma, Sharp se subió a Bodacius en 1992 durante la National Finals Rodeo en Las Vegas. Desde el primer segundo, el toro salió disparado de la compuerta como un misil. Saltaba, giraba, golpeaba el aire con sus patas traseras como si quisiera destrozar el suelo mismo. Sharp aguantó con una firmeza impresionante, y los segundos comenzaron a acumularse. 5, 6, 7. La multitud contenía el aliento, parecía que lo lograría, pero justo antes de alcanzar la marca mágica de 8 segundos, Bodacius lanzó un movimiento violento, un giro combinado con un sacudón que hizo volar al campeón como si fuera un muñeco de trapo. El impacto fue brutal. Sharp giró 2 veces y media en el aire antes de estrellarse contra la arena. El público estalló entre aplausos y gritos, pero no era un festejo por la victoria del jinete, sino por el espectáculo implacable del toro. Ese fue apenas un aviso. Lo que vendría después demostraría que Bodacius no estaba allí para entretener, estaba allí para dejar huella. En 1991 y 1994, Terry Don West, otro campeón de renombre, decidió enfrentarlo. Su primer intento lo logró, pero en aquel entonces Bodacius aún no era conocido como la máquina destructora que se convertiría después. Cuando West volvió a montarlo en 1994, el toro ya era una leyenda viva, y el resultado fue devastador. En apenas segundos, Bodacius lo sacudió con tal violencia que lo mandó directo al hospital. 6 costillas rotas,
una clavícula destrozada, un pulmón perforado y heridas internas que casi le costaron la vida. Muchos habrían abandonado después de semejante experiencia, pero West volvió a intentarlo un año más tarde. El precio fue altísimo. Las cicatrices de aquel encuentro jamás lo abandonaron, pero también consiguió la gloria de ser uno de los pocos que completaron una monta de 8 segundos sobre Bodacius. Cada encuentro con este toro era como una moneda al aire. ¿Sería una victoria gloriosa o un viaje directo al quirófano? Y lo más aterrador es que nadie podía predecirlo. Otro nombre que no puede faltar es Clint Branger, un jinete que cargaba con el peso de haber sido derrotado antes por Bodacius. En 1995 se volvió a enfrentar con él en una de las noches más recordadas del rodeo. Esta vez venía preparado. Usaba una máscara protectora, resultado de una lesión previa. El público lo miraba con escepticismo, pensando que el toro lo destrozaría de nuevo. Sin embargo, contra todo pronóstico, Branger resistió los embates, ajustó cada movimiento y se mantuvo sobre la bestia durante los 8 segundos reglamentarios. Cuando finalmente se soltó, la multitud explotó en un rugido ensordecedor. No solo había sobrevivido, había conseguido redención frente al toro que lo había humillado antes. Fue un momento de gloria que quedó grabado en la memoria de todos los presentes, pero Bodacius no siempre necesitaba mucho tiempo para dejar claro quién mandaba. El canadiense Greg Schlosser, un desconocido para muchos en aquel entonces, decidió enfrentarlo en 1992. Nadie esperaba que aguantara más de un par de segundos, pero Schlosser sorprendió a todos. Con un coraje feroz, se mantuvo sobre la bestia durante los 8 segundos, convirtiéndose en el único canadiense en lograrlo. El público lo ovacionó, y por un instante, Bodacius parecía menos invencible. Sin embargo, esas pequeñas derrotas solo alimentaban aún más su leyenda. Si alguien lo lograba, significaba que había puesto en juego todo lo que tenía y había salido apenas con vida. No todos los campeones corrieron la misma suerte. Ty Murray, conocido como el Rey de los Cowboys y 9 veces campeón mundial, se enfrentó a Bodacius en 1995 con la confianza de quien cree haberlo visto todo. Muchos pensaban que si alguien podía derrotar al toro, sería él. Pero el desenlace fue humillante. Apenas 1,7 segundos sobre la bestia antes de ser catapultado al suelo. Un recordatorio cruel de que ni siquiera los más grandes podían con Bodacius. Lo mismo ocurrió con Cody Custer, un jinete que reconoció abiertamente que estaba nervioso antes de montarlo. Y tenía razón en estarlo. Duró apenas 2 segundos antes de salir disparado y terminar con un cuerno rozándole la cara. Pero ninguno de estos encuentros, por impactantes que fueran, se comparan con la rivalidad más brutal y dolorosa de todas, la de Tuff Hedeman contra Bodacius. Hedeman, 3 veces campeón mundial, enfrentó al toro en múltiples ocasiones, y cada una de ellas fue una batalla campal. En 1993 logró lo que muchos creían imposible. Resistió los 8 segundos y obtuvo una puntuación de 95, una de las más altas jamás registradas. Fue su momento de gloria, la cima de su carrera. Pero en 1995, la historia cambió para siempre. Ese año, durante las finales de la PBR en Las Vegas, Hedeman se preparaba para lo que pensaba sería otra oportunidad de domar a la bestia. Pero Bodacius había perfeccionado su técnica de ataque. Apenas salió de la compuerta, lanzó su cabeza hacia atrás con una fuerza monstruosa, impactando de lleno en el rostro de Hedeman. El golpe fue tan devastador que prácticamente le destrozó la cara. Fracturas múltiples, huesos pulverizados, sangre brotando sin control. Fue llevado de urgencia al hospital, donde pasó por una cirugía de más de 11 horas y recibió 6 placas de titanio en su rostro. Nunca recuperó el sentido del olfato ni del gusto. Y sin embargo, después de sobrevivir a esa pesadilla, volvió a competir en menos de 2 meses,
Cuando vio de nuevo el nombre de Bodacius en la lista, tomó la decisión más humana y sensata. Se negó a montarlo. Su frase quedó grabada como la confesión definitiva de lo que significaba enfrentarse a esa bestia. Aunque me ofrecieran $1.000.000, no volvería a subirme a Bodacius. Hasta ese punto, Bodacius no solo había derrotado a los jinetes, había comenzado a derrotar al propio rodeo. Los organizadores sabían que cada vez que el toro entraba a la arena, el espectáculo podía convertirse en tragedia. Pero el público seguía llenando las gradas. Nadie quería perderse la oportunidad de ver cómo este animal se convertía en el juez y verdugo de los mejores cowboys del planeta. El toro ya no era solo un competidor, era un monstruo legendario, un fenómeno que definía la línea entre el valor y la insensatez. Y cada vez que salía de la compuerta, el aire se llenaba de la misma pregunta. ¿Sobrevivirá el próximo valiente o será otra víctima en la lista interminable de Bodacius? Cuando Bodacius alcanzó su punto máximo de madurez, a mediados de los años 90, ya no era visto como un toro de rodeo común. Era un fenómeno que trascendía el deporte. Su reputación lo precedía en cada evento, y los propios jinetes admitían sentir un escalofrío en la espalda cuando veían su nombre escrito en la pizarra. Los cronistas del rodeo lo describían con frases que parecían sacadas de una leyenda. El destructor de sueños, la máquina de romper huesos, la fuerza imparable. Y lo más aterrador era que todas esas descripciones se quedaban cortas cuando el toro salía disparado de la compuerta. Una y otra vez, Bodacius demostró que su estilo no era casualidad, sino una estrategia de supervivencia que convertía cada enfrentamiento en una ruleta rusa. Ya no se trataba solo de aguantar los 8 segundos, sino de sobrevivir al intento. Muchos cowboys empezaron a reconocer públicamente que, si les tocaba enfrentarse a él, preferían retirarse antes que arriesgar su vida. Esa sola idea era impensable en un deporte donde el orgullo y la valentía son la moneda más valiosa. Sin embargo, todavía quedaban valientes dispuestos a desafiarlo. Uno de ellos fue Scott Breeding, un experimentado jinete con múltiples participaciones en la National Finals Rodeo. Scott había estado a punto de lograr lo imposible. En un intento anterior, resistió 7,9 segundos sobre Bodacius, quedando a una fracción mínima de alcanzar la gloria. Esa cercanía al triunfo lo dejó obsesionado. Había sentido la victoria en la punta de los dedos, y no podía aceptar quedarse con el sabor amargo de la derrota. Su revancha llegó en 1995. Determinado a superar al toro que lo había humillado, Breeding decidió prepararse de manera distinta. Montaría a Bodacius con una máscara de protección al estilo de hockey. El público, al verlo entrar con ese equipo, comprendió que no era un duelo cualquiera, era un enfrentamiento de vida o muerte. La tensión se cortaba con cuchillo, la compuerta se abrió, y Bodacius hizo lo que mejor sabía hacer: salir disparado como un cohete. A los 2 segundos ya estaba aplicando su brutal movimiento de cabeza hacia atrás. La máscara que Breeding llevaba parecía darle un aire de confianza, pero la ilusión duró poco. El golpe del toro fue tan fuerte que el casco no pudo absorberlo. El resultado fue devastador: fractura en la cuenca del ojo izquierdo, puntos de sutura y otra hospitalización que marcó su carrera. Ese fue el golpe definitivo para muchos dentro del mundo del rodeo. Si ni siquiera el equipo de protección más rígido podía salvar a un jinete de Bodacius, ¿qué posibilidades tenían los demás? La idea de retirarlo comenzó a sonar cada vez más fuerte, aunque aún había quienes pensaban que valía la pena mantenerlo en competencia, pues cada aparición del toro garantizaba un lleno total en las arenas y una expectación mediática sin precedentes. Pero el verdadero detonante ocurrió semanas antes, en Las Vegas, cuando Tuff Hedeman sufrió la peor embestida de su vida. Esa noche, Bodacius no solo reafirmó su peligrosidad, sino que sembró el miedo en toda la comunidad del rodeo. Los organizadores, los dueños de toros y los propios fanáticos comprendieron que estaban presenciando un fenómeno que escapaba de control.
Lo que debía ser un espectáculo podía terminar en tragedia irreversible, en cualquier momento. El dueño de Bodacious, Sammy Andrews, era consciente de lo que tenía en sus manos. Por un lado, poseía al toro más famoso del mundo, un animal que garantizaba titulares y ganancias en cada presentación. Por el otro, sabía que estaba poniendo en riesgo la vida de jinetes que, aunque valientes, no podían enfrentar indefinidamente semejante amenaza. Andrews lo expresó con una frase que quedó marcada en la memoria del rodeo. No quiero ser recordado como el dueño del toro que mató a un jinete. La decisión fue inevitable. Bodacious sería retirado del circuito competitivo. Tenía apenas 7 años, una edad considerada como el inicio de la plenitud para un toro de rodeo. Podría haber seguido compitiendo al máximo nivel durante varias temporadas más, pero el riesgo era tan alto que se volvió insostenible. Su retiro fue un acontecimiento en sí mismo. No se trataba de despedir a un animal cualquiera, sino de rendir homenaje a una bestia que había redefinido las reglas del juego. Bodacious se convirtió en el único toro retirado en el apogeo de su carrera, no por falta de rendimiento, sino por ser demasiado bueno. Después de su retiro, fue trasladado a un rancho en Texas, donde vivió hasta el año 2000. Falleció a los 12 años a causa de insuficiencia renal, pero su legado se mantuvo intacto. Incluso sin competir, su nombre seguía apareciendo en artículos, documentales y conversaciones entre aficionados. Era el Michael Jordan de los toros de rodeo, pero con una diferencia crucial. Mientras Jordan regalaba espectáculo y gloria, Bodacious regalaba miedo y cicatrices. El recuento final de su carrera impresiona aún hoy. 135 jinetes se atrevieron a montarlo, y solo 8 lograron completarlo. Entre esos 8 se encuentran nombres que pasaron a la historia por haber enfrentado al monstruo y salir victoriosos, aunque casi siempre con secuelas físicas. Para el resto, la experiencia fue una mezcla de terror, dolor y resignación. El impacto cultural de Bodacious fue enorme. Durante años, su imagen apareció en tarjetas coleccionables, camisetas y carteles de rodeo. Se convirtió en un ícono pop dentro y fuera del deporte, un símbolo de fuerza indomable. Su apodo, The Pro Bull Riding Hall of Fame Legend, no era un simple título honorífico. Era el reconocimiento de que ningún otro toro había marcado a tantos campeones y había definido una era de manera tan contundente. Más allá de los números, lo que hacía único a Bodacious era la forma en que transformaba cada enfrentamiento en una historia inolvidable. No había montas aburridas con él. Cada salida era una explosión de adrenalina, una mezcla de expectación y temor. El público asistía no solo para ver si alguien podía vencerlo, sino también para presenciar el espectáculo de un toro que parecía invencible. Los propios jinetes reconocían que enfrentarlo no se trataba de competir, sino de sobrevivir. Algunos lo describían como tratar de montar un rayo, otros como pelear contra un terremoto. La sensación de impotencia era universal, no importaba cuán preparado estuvieras. Bodacious siempre encontraba una manera de sacarte de equilibrio, de ponerte en la posición perfecta para recibir su golpe más letal. Lo más fascinante es que, pese a todo el miedo que generaba, Bodacious nunca dejó de ser admirado. Era un animal con un carisma brutal, un toro que encarnaba la esencia misma del rodeo, la lucha entre el hombre y la bestia, entre el coraje y la naturaleza salvaje. Muchos fanáticos reconocían que, sin Bodacious, el rodeo no habría alcanzado el nivel de fama y de atención mediática que logró en aquellos años. Su muerte en el año 2000 no significó el fin de su leyenda, sino el inicio de un mito. A día de hoy, su nombre sigue apareciendo en cada conversación sobre toros legendarios. Ninguno ha logrado igualar el nivel de intimidación ni el récord que dejó tras de sí. Bodacious fue, y seguirá siendo, la frontera definitiva entre lo humano y lo imposible dentro del rodeo. Y es que su retiro no fue una derrota, sino una victoria absoluta. Bodacious venció a todos,
a los campeones, a los organizadores y al propio deporte, obligando al rodeo a reconocer que había límites que no podían superarse. Fue retirado no porque lo vencieran, sino porque era imbatible. Su historia nos recuerda algo esencial. En el rodeo, como en la vida, hay adversarios que no se derrotan, se respetan, y Bodacius, con su mirada fiera y sus embestidas imparables, sigue siendo el más respetado de todos. Bodacius no fue solo un toro de rodeo, fue una fuerza de la naturaleza que puso de rodillas a los más valientes. Sus cifras son brutales. Más de 130 jinetes desafiaron a la bestia y apenas 8 lograron completar el reto. El resto terminó en la arena, muchos de ellos con huesos rotos, rostros destrozados o carreras truncadas para siempre. Y sin embargo, cada vez que Bodacius salía de la compuerta, el público sabía que estaba presenciando historia. Su retiro, lejos de ser una derrota, fue la confirmación de que era imbatible. Lo apartaron no porque fallara, sino porque era demasiado letal. Hoy, su nombre sigue siendo sinónimo de respeto y temor en el mundo del rodeo. Recordarlo es recordar la delgada línea que separa la gloria de la tragedia y la valentía extrema de quienes se atrevieron a enfrentarlo. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Habrías tenido el valor de montar a Bodacius aunque supieras los riesgos? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. Y si esta historia te impactó tanto como a mí al narrarla, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que disfrute de relatos intensos y llenos de adrenalina. Nos vemos en la próxima historia.